¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de haber dado todo, un hijo termina alejándose de su madre? Es una pregunta incómoda, casi un tabú, porque la maternidad se ha rodeado siempre de un halo de sacralidad. Una madre es para siempre. El amor de un hijo nunca se pierde. Nadie puede romper ese lazo, pero la realidad psicológica muestra un rostro distinto, uno que duele mirar de frente. Sí, los hijos también se alejan, incluso de aquellas madres que lo dieron todo, y lo hacen no por maldad sino por razones profundas, complejas y muchas veces invisibles. Este video no pretende condenar ni justificar, sino abrir un espacio de reflexión brutalmente honesto. ¿Qué ocurre en el corazón de un hijo para que el vínculo con su madre se fracture hasta volverse distante? Lo primero que debes entender es que la maternidad no es inmunidad. Ser madre no garantiza amor eterno ni gratitud automática. Los vínculos familiares también se erosionan, también se contaminan, también se quiebran. Y cuando lo hacen no basta con repetir frases bonitas, hay que mirar las raíces. La psicología nos ofrece 5 motivos poderosos que explican por qué un hijo puede llegar a poner distancia, incluso de la persona que lo trajo al mundo. Y aunque cada historia es distinta, estas razones tienen un patrón común. Todas nacen de heridas no resueltas que, con los años, se transforman en muros invisibles. El primer impacto es emocional. Muchas madres, sin darse cuenta, confunden amor con sobreprotección. Creen que cuidar es controlar, que proteger es anticiparse a cada decisión, que amar es intervenir hasta en los detalles más mínimos. Y aunque todo eso nazca del cariño, el hijo lo interpreta como asfixia. La sobreprotección impide que el niño construya autonomía, y cuando llega la adultez, la única manera de respirar es alejándose. Esta es una verdad difícil. Lo que se entregó como amor puede sentirse como prisión, y nadie quiere vivir en una cárcel, ni siquiera en la cárcel del afecto. El segundo impacto es la culpa heredada. Hay madres que construyen su identidad alrededor del sacrificio. Renuncié a todo por ti, dejé mis sueños para criarte, mi vida entera eres tú. Aunque dichas frases puedan sonar nobles, en realidad son cargas emocionales disfrazadas de ternura. El hijo crece con la sensación de que nunca podrá compensar tanto sacrificio, de que siempre estará en deuda. Y para liberarse de esa culpa imposible de pagar, la distancia se convierte en el único escape, porque la culpa no une, la culpa separa. Y cuando el amor está contaminado de culpa, termina quebrándose. También está la herida de la indiferencia emocional. No todas las madres son sobreprotectoras ni sacrificadas. Algunas, por el contrario, se muestran distantes, frías, incapaces de validar las emociones de su hijo. Un niño que crece sin sentirse visto desarrolla un vacío profundo que, en la adultez, se traduce en resentimiento. Y ese resentimiento no siempre se expresa con gritos o reclamos, a menudo se expresa con silencio, con ausencia, con alejamiento. El hijo piensa: si no fuiste capaz de acompañarme emocionalmente cuando más lo necesitaba, ¿por qué debería buscarte ahora? Esa ausencia inicial se convierte en un muro difícil de derribar. El cuarto motivo psicológico es la dinámica tóxica de roles invertidos. Hay madres que sin querer convierten a sus hijos en sus confidentes, en sus salvadores, en sus apoyos emocionales. El niño termina cargando con dolores que no le corresponden, siendo tratado más como pareja o terapeuta que como hijo. Y aunque al principio no se note, esa carga pesa. Cuando llega la adultez, ese hijo busca liberarse de un rol que nunca debió ocupar, y a veces la manera más radical de hacerlo es tomando distancia, aunque eso implique alejarse de quien más ama. Finalmente, existe la herida del autoritarismo disfrazado de disciplina, madres que nunca escucharon, que siempre impusieron, que confundieron obediencia con respeto. El hijo crece acostumbrado a callar, a complacer, a obedecer, pero por dentro acumula una rabia silenciosa, y esa rabia tarde o temprano se convierte en rechazo, porque el respeto verdadero no se impone, se cultiva. Cuando un hijo llega a la adultez y sigue sintiendo que su voz no tiene espacio, la distancia se convierte en el único lenguaje de libertad. Estos 5 motivos psicológicos no son teorías abstractas, son realidades que miles de personas viven cada día, y aunque duela, reconocerlos es el primer paso para sanar. Porque un hijo no se aleja sin razón, se aleja porque en algún momento sintió que quedarse era más doloroso que partir. La gran pregunta es: ¿qué harás tú con esta verdad? ¿Te atreverás a mirarla sin excusas, a revisar tu historia, a reconocer heridas? ¿O seguirás creyendo que la distancia es solo ingratitud? La respuesta a esa pregunta puede marcar la diferencia entre perpetuar el silencio o comenzar un camino de reconciliación. El primer motivo psicológico por el que un hijo puede terminar alejándose de su madre es la sobreprotección. A simple vista, la palabra parece inofensiva. ¿Acaso no es bueno que una madre cuide a su hijo, que esté pendiente, que busque evitarle sufrimiento? El problema no está en el cuidado, sino en el exceso. La sobreprotección es una forma de amor distorsionado que, en lugar de fortalecer al hijo, lo encadena.
Y aunque durante la niñez ese control pueda ser tolerado o incluso agradecido, en la adultez se convierte en una prisión emocional de la que muchos solo logran escapar tomando distancia. Imagina a un niño que nunca puede tomar una decisión por sí mismo. La madre lo viste, lo alimenta, le elige los amigos, le corrige cada tarea, lo acompaña hasta en los detalles más pequeños. Ese niño crece creyendo que el mundo es un lugar peligroso y que él no tiene capacidad suficiente para enfrentarlo solo. En apariencia, tiene todo lo que necesita: seguridad, atención, cuidado, pero en el fondo desarrolla una sensación de incapacidad. Y cuando llega a la adultez, esa sensación se transforma en una necesidad desesperada de respirar por primera vez. Es ahí cuando decide alejarse, no porque no ame a su madre, sino porque necesita encontrarse a sí mismo lejos de su sombra. La sobreprotección se justifica con frases dulces: lo hago por tu bien, yo sé lo que es mejor para ti, solo quiero evitarte sufrimiento. Pero esas frases, repetidas durante años, generan un efecto devastador, anulan la autonomía del hijo. Y la autonomía es la base de toda identidad sana. Un hijo que nunca tuvo espacio para equivocarse, para experimentar, para arriesgarse, no aprende a confiar en sí mismo. Se convierte en alguien dependiente, inseguro, temeroso, y esa dependencia, lejos de generar gratitud, genera resentimiento. Porque en el fondo el hijo siente que le robaron la oportunidad de crecer con libertad. Lo más duro de la sobreprotección es que suelen hacer de buenas intenciones. La madre sobreprotectora no busca dañar, busca proteger. Pero lo que no entiende es que su miedo personal se convierte en la cárcel del otro. Ese miedo, disfrazado de amor, transmite un mensaje inconsciente: no confío en ti, no creo que puedas solo, necesito controlarte para que no te equivoques. Y ese mensaje, recibido día tras día, perfora la autoestima del hijo. Porque si la persona que más lo ama no cree en él, ¿cómo va a creer en sí mismo? Con el paso de los años la relación se enreda. El hijo, al llegar a la adolescencia, empieza a reclamar espacio. Quiere decidir, quiere explorar, quiere equivocarse. Pero la madre sobreprotectora no lo permite. Aparecen las discusiones, los portazos, los silencios llenos de rabia. Lo que antes era cariño ahora se siente como vigilancia. Y poco a poco la relación se desgasta. Al llegar a la adultez, la tensión acumulada explota en forma de distancia. El hijo se muda lejos, evita llamadas, prefiere el silencio antes que seguir discutiendo por cada decisión. Y la madre, desde su dolor, lo interpreta como ingratitud. Pero no es ingratitud, es necesidad de independencia. Un ejemplo clásico de esta dinámica es cuando el hijo quiere formar pareja. La madre sobreprotectora siente celos, desconfianza, miedo a perder su lugar. Comienza a criticar a la pareja, a entrometerse en decisiones, a sembrar dudas, y el hijo, atrapado entre el amor a su madre y el deseo de construir su propia vida, elige lo que le da más libertad. Si quedarse significa vivir bajo juicio constante, la única salida es alejarse. Esa distancia no es un rechazo al amor materno, sino un grito desesperado por autonomía. La psicología nos enseña que el ser humano necesita dos fuerzas básicas para crecer: apego y libertad. El apego sin libertad asfixia. La libertad sin apego abandona. El equilibrio sano surge cuando ambos conviven. Cuando una madre dice: te amo pero también confío en ti, estoy aquí pero también puedes caminar solo. Cuando ese equilibrio no existe y el apego se vuelve control, el hijo termina asociando la relación con la sensación de pérdida de sí mismo. Y nadie quiere perderse en el amor. Por eso el hijo se aleja, para poder encontrarse fuera de esa dinámica. El resultado es doloroso para ambos lados. La madre siente que lo dio todo y recibe distancia. El hijo siente que para poder ser él mismo debe cortar el cordón umbilical que nunca se rompió del todo. Y en esa ruptura ambos cargan heridas. La madre por no entender que el control no es amor. El hijo por sentir que amar significa perder libertad. Esta es la primera gran razón por la que muchos hijos se alejan. Porque el amor, en lugar de nutrir, se volvió una jaula, y ante la jaula la distancia siempre será la opción más natural. La sobreprotección no se corrige con reproches tardíos, se corrige con conciencia. Una madre que reconoce que ha controlado demasiado puede comenzar a sanar el vínculo al soltar, al confiar, al dejar que el hijo tome sus propias decisiones aunque se equivoque. Porque el verdadero amor no es salvar al otro de sus caídas, es estar presente cuando decide levantarse. Ese es el acto más difícil para una madre, pero también el más liberador. Y cuando se logra, la distancia puede transformarse en cercanía genuina, no basada en la obligación, sino en la libertad elegida. El segundo motivo psicológico por el que un hijo puede terminar alejándose de su madre es la culpa heredada, una de las cargas emocionales más silenciosas y al mismo tiempo más destructivas. Se manifiesta en frases que parecen llenas de amor, pero que esconden un veneno invisible. Yo renuncié a todo por ti, mi vida entera eres tú, dejé mis sueños para que tú pudieras cumplir los tuyos.
Detrás de esas palabras, que a primera vista suenan nobles, se esconde un mensaje implícito: me debes algo, y ese mensaje, repetido durante años, se convierte en una cadena emocional imposible de cargar sin consecuencias. El hijo que crece bajo esta narrativa siente que vive en deuda. Cada logro, cada alegría, cada decisión viene acompañada de una voz interna que susurra: esto se lo debo a mi madre, nunca será suficiente para compensar lo que ella dejó de lado por mí. Esa deuda nunca se salda, porque no importa cuánto haga, siempre habrá un recordatorio del sacrificio. Y lo que en teoría debería unir, la entrega materna, termina generando distancia, porque la culpa no fortalece vínculos, los envenena. Amar desde la deuda no es amar, es cargar con un contrato invisible firmado sin consentimiento. Lo más doloroso de esta dinámica es que la madre muchas veces no es consciente de lo que provoca. Cree que al recordar su sacrificio está demostrando amor, cuando en realidad está marcando una herida. El hijo no pidió ser el centro absoluto de la vida de su madre, simplemente llegó al mundo. Pero cuando escucha constantemente que fue la razón por la que ella dejó estudios, trabajos, amistades o sueños, empieza a asociar su propia existencia con la renuncia del otro. Y crecer sintiendo que tu vida es causa de dolor ajeno es un peso insoportable. La única manera de liberarse de esa carga en la adultez suele ser tomando distancia. Imagina a un joven que quiere elegir una carrera universitaria distinta a la que su madre soñó para él. Si la madre constantemente recuerda: yo dejé mis estudios para que tú pudieras tener esta oportunidad, ¿cómo puede decidir con libertad? Cualquier elección distinta a la que ella espera se sentirá como traición. Esa presión genera un resentimiento oculto que tarde o temprano estalla. Y cuando estalla muchas veces lo hace en forma de silencio, de ausencias prolongadas, de llamadas que ya no se contestan, no porque no ame a su madre, sino porque necesita respirar lejos de la deuda que siente que nunca podrá pagar. La culpa heredada también afecta a la vida emocional del hijo en sus relaciones. Al haber crecido con la sensación de que siempre debe compensar, puede convertirse en alguien complaciente, incapaz de poner límites, dispuesto a sacrificarse de más para no decepcionar. Esa personalidad, moldeada por la dinámica con la madre, lo expone a relaciones desequilibradas y a la frustración constante. Y en algún punto, consciente de dónde comenzó todo, el hijo puede elegir alejarse para sanar. La distancia se convierte entonces en un intento de romper un ciclo de sacrificio que nunca debió existir. El problema de la culpa es que se disfraza de amor incondicional. La madre que recuerda su entrega no lo hace siempre con maldad, muchas veces lo hace para sentirse validada, para dar sentido a su renuncia. Pero el efecto en el hijo es devastador. Vive con la idea de que cada decisión personal, cada sueño, cada alegría, debe pasar primero por el filtro de qué pensará mi madre después de todo lo que hizo por mí. Y cuando la adultez llega, ese filtro se vuelve insoportable. Para poder vivir su vida sin sentir que le debe explicaciones a nadie, la distancia aparece como el único camino posible. La psicología explica que la culpa es una de las emociones más paralizantes. No genera movimiento hacia el otro, genera huida. Un hijo cargado de culpa no se acerca, se aleja. No porque no ame, sino porque su amor está contaminado de exigencia emocional. Y cuando el amor se convierte en obligación, deja de ser libre. La libertad es condición necesaria para que exista un vínculo sano. Por eso muchas veces el alejamiento no es falta de amor, es búsqueda desesperada de libertad. Y si esa libertad no puede encontrarse dentro de la relación con la madre, se busca fuera, incluso a costa de la cercanía. Lo más trágico es que esta dinámica suele repetirse de generación en generación. Hijos que crecieron con culpa terminan transmitiendo la misma herida a sus propios hijos. Recuerdan lo que dieron, lo que dejaron, lo que sacrificaron. Y así, la deuda emocional se convierte en herencia silenciosa. Romper con ese ciclo requiere valentía. Y muchas veces esa valentía se expresa en el distanciamiento. El hijo que se aleja no siempre lo hace porque dejó de amar, sino porque quiere salvarse de una vida marcada por una deuda eterna. Por eso nunca hay que subestimar el poder de la culpa heredada. Puede parecer un detalle en una conversación, un comentario repetido sin pensar, pero en la mente del hijo se convierte en una herida profunda, y las heridas no sanadas se transforman en muros. Si alguna vez te has preguntado por qué tu hijo se aleja, quizá deberías revisar si su distancia no es una huida de la deuda que sin querer le entregaste como herencia. Porque un hijo puede perdonar errores, puede aceptar límites, puede comprender fallos, pero lo que difícilmente puede sostener es la sensación de que su vida entera está hipotecada a un sacrificio que nunca pidió. El tercer motivo psicológico por el que un hijo puede terminar alejándose de su madre es la indiferencia emocional. Este suele ser uno de los más dolorosos porque no nace del exceso, como la sobreprotección, ni del sacrificio envenenado por la culpa, sino de la ausencia silenciosa del vínculo. Una madre puede estar físicamente presente, puede haber sostenido el hogar, haber trabajado duro, haber provisto lo material,
y aún así no haber estado disponible emocionalmente para su hijo. Y para un niño, crecer en un ambiente donde sus emociones son minimizadas, ridiculizadas o simplemente ignoradas, es como habitar una casa sin calor. Hay techo, hay paredes, pero falta el fuego que da sentido de hogar. La indiferencia emocional no siempre es evidente. Puede disfrazarse de frialdad, de disciplina extrema, de un así me educaron a mí y salí bien. Pero para el hijo, esas palabras no borran la sensación de vacío, porque lo que un niño necesita no es perfección, sino validación, alguien que escuche sus miedos sin juzgar, que celebre sus logros, que abrace sus fracasos. Cuando eso no ocurre, se instala un mensaje inconsciente que marcará la vida adulta: mis emociones no importan. Y una persona que crece con esa creencia tarde o temprano, se aleja de quienes la sembraron, no porque no ame, sino porque estar cerca reabre la herida de la invisibilidad. Imagina a un adolescente que intenta contar a su madre que sufre bullying en la escuela. Si la respuesta que recibes "no hagas caso, son tonterías", eso te hará más fuerte. Tienes que aprender a defenderte solo. Lo que aprende no es resiliencia, sino indiferencia. Aprende que su dolor no merece atención, que expresar vulnerabilidad es inútil, que sus emociones son un estorbo. Esa indiferencia se acumula como una montaña de silencios no escuchados, y cuando llega a la adultez, la distancia aparece como única manera de protegerse, porque acercarse significaría volver a encontrarse con la misma incomprensión de siempre. Lo más cruel de la indiferencia emocional es que se normaliza. Muchos hijos crecen creyendo que es natural que sus padres no los escuchen, que no los abracen, que no se interesen en lo que sienten. Pero al llegar a la adultez, cuando experimentan relaciones donde sí hay escucha, donde sí hay empatía, descubren lo que les faltó. Y esa revelación suele ir acompañada de rabia contenida. Entonces se preguntan: ¿por qué no tuve eso en casa? ¿Por qué mis emociones no fueron dignas de atención? Esa comparación dolorosa refuerza la decisión de tomar distancia, porque nadie quiere permanecer en un lugar donde sus sentimientos son ignorados. Otro aspecto de la indiferencia emocional es la falta de reconocimiento. No se trata de regalos o aplausos exagerados, sino de gestos simples: un "te felicito", un "me siento orgullosa de ti", un "sé que lo intentaste". Cuando esas palabras nunca llegan, el hijo crece con una herida de insuficiencia. Siente que por más que logre, nunca será visto. Esa herida en la adultez se convierte en un motor para alejarse, porque la distancia ofrece algo que la cercanía no: la posibilidad de dejar de mendigar reconocimiento en un lugar donde nunca lo recibió. La indiferencia emocional también deja marcas profundas en la autoestima. Un hijo que nunca se sintió validado aprende a dudar de sí mismo, y cada vez que busca aprobación en su madre y no la encuentra, refuerza la idea de que no es suficiente. Esa inseguridad, arrastrada por años, se vuelve insoportable en la relación adulta, y la distancia aparece, una vez más, como un intento de salvar lo que queda de sí mismo. Porque aunque duela, estar lejos de la indiferencia es menos doloroso que seguir chocando contra un muro de frialdad. La psicología explica que la indiferencia emocional es una forma de negligencia afectiva. No deja cicatrices visibles, no aparecen fotos, pero marca profundamente la identidad. Y lo que duele no es solo la ausencia del cuidado, sino la sensación de que no valía lo suficiente como para merecerlo. Ese mensaje inconsciente hiere más que un grito, más que un castigo, porque se instala como certeza silenciosa: no soy digno de amor. Y cuando un hijo llega a la adultez cargando con esa certeza, la distancia es casi inevitable. Alejarse se convierte en un acto de supervivencia emocional. Por eso muchos hijos que crecieron con madres emocionalmente indiferentes deciden tomar distancia, no como castigo, sino como autoprotección. No es que no amen, es que no soportan seguir sintiendo la misma invisibilidad que los marcó desde niños. Y aunque la madre lo interprete como ingratitud, en realidad es una declaración de dignidad. Prefiero estar solo que seguir sin ser visto. Esa es la paradoja de la indiferencia. Crea hijos que para sanar necesitan alejarse de aquello que más anhelaron. El cuarto motivo psicológico por el que un hijo puede terminar alejándose de su madre es la dinámica tóxica de roles invertidos. Esto ocurre cuando, consciente o inconscientemente, la madre coloca sobre los hombros del hijo responsabilidades emocionales que no le corresponden. De niño se convierte en confidente de los problemas de pareja, en consejero de las tristezas, en sostén de los vacíos que ella no puede llenar por sí misma. El hijo deja de ser hijo para transformarse en padre, en amigo, en terapeuta. Y aunque en apariencia cumpla con ese papel, lo hace a costa de su infancia, a costa de su derecho a ser cuidado en lugar de cuidar. El hijo crece con la sensación de que su existencia está atada al bienestar emocional de su madre. Si ella llora, él debe consolarla. Si ella se derrumba, él debe sostenerla. Si ella se siente sola, él debe llenar ese vacío. Esa dinámica, repetida durante años, genera un lazo de dependencia asfixiante.
Y cuando la adultez llega, la necesidad de liberarse de ese rol impuesto se vuelve urgente. Entonces la distancia se convierte en un grito de supervivencia. No puedo seguir cargando con lo que nunca me correspondió. El alejamiento no es falta de amor, es la búsqueda de identidad. Porque nadie puede amar plenamente desde el peso de una obligación emocional que jamás eligió. El quinto motivo es el autoritarismo disfrazado de disciplina. Muchas madres confunden respeto con obediencia ciega. Creen que el amor verdadero se demuestra callando, acatando, aceptando sin cuestionar. Durante la infancia ese modelo puede parecer funcional. El hijo obedece, cumple, no se rebela. Pero en el fondo lo que se gesta es una rabia silenciosa, una sensación de anulación. El hijo aprende a no tener voz, a no expresar sus opiniones, a ocultar sus deseos. Y esa represión cuando llega a la adultez, explota. El adulto que nunca fue escuchado como niño, decide tomar distancia como forma de recuperar su voz. Y ese alejamiento, aunque doloroso, es vivido como liberación. El autoritarismo deja huellas profundas. Cada orden, cada grito, cada porque yo lo digo, se acumula como cicatrices invisibles. Y esas cicatrices con los años se convierten en muros. La madre puede pensar que está formando carácter, pero lo que en realidad está sembrando es resentimiento. El respeto verdadero no se impone, se gana. Y cuando el hijo descubre ya de adulto que puede elegir con quién relacionarse y cómo, decide alejarse de quien siempre lo redujo al silencio. Esa distancia no es venganza, es la única forma de experimentar lo que siempre le fue negado, la libertad. Estos 5 motivos, la sobreprotección, la culpa heredada, la indiferencia emocional, los roles invertidos y el autoritarismo, no aparecen de un día para otro. Son dinámicas que se construyen lentamente, con palabras, con silencios, con actitudes repetidas durante años. Y aunque todas nacen de contextos distintos, tienen un punto en común. Hacen que el hijo asocie la relación con dolor. Y cuando un vínculo se convierte en una fuente constante de dolor, la distancia aparece como medicina, aunque sea amarga. Lo más difícil para una madre es aceptar que el alejamiento de un hijo no siempre es ingratitud. A veces es consecuencia. Consecuencia de heridas no vistas, de patrones no cuestionados, de formas de amar que, aunque bien intencionadas, terminaron lastimando. Reconocer esto no es fácil, implica humildad, implica mirarse al espejo sin excusas, implica aceptar que amar no es solo dar, también es dar de manera sana. Y ese reconocimiento, aunque duela, es la única vía para reconstruir, porque un hijo puede alejarse, pero también puede regresar cuando siente que el vínculo se transforma en un espacio de libertad y respeto. El cierre es claro, un hijo no se aleja porque sí, no se aleja por capricho, no se aleja por ingratitud automática. Se aleja porque, en algún momento de su historia, quedarse dolía más que marcharse. Y esa es la verdad incómoda que muchas veces evitamos mirar. Si eres madre y tu hijo está distante, quizá la pregunta no sea qué le pasa a él, sino qué dinámica construimos juntos que hizo que necesitara alejarse. La respuesta puede ser dura, pero también puede ser la puerta hacia un nuevo comienzo. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para decir te veo, te escucho, te respeto. Nunca es tarde para dejar de repetir patrones y empezar a construir vínculos basados en la libertad y no en la culpa, en el respeto y no en el control, en la presencia real y no en la indiferencia. La distancia no siempre es final, a veces es una pausa necesaria para respirar. Y cuando hay apertura, esa pausa puede convertirse en un reencuentro más sano, más auténtico, más humano, porque al final lo que todo hijo necesita no es una madre perfecta, sino una madre presente. Y lo que toda madre merece no es un hijo esclavo de la deuda o del miedo, sino un hijo libre que elige quedarse. Esa es la verdadera reconciliación, cuando el amor deja de ser jaula y se convierte en puente.